Correlación no es causalidad. Bueno, algunos científicos atontados, o sobre todo pseudocientíficos, confunden muy frecuentemente la causalidad con la correlación. La correlación pues solo implica que hay dos variables y cuando A sube, B sube, cuando A baja, B baja, o puede ser a la inversa, cuando A baja, B sube, o cuando A sube, B baja, o algo así. Eso solo significa que tienes variables que están relacionadas y como cuando afectas una se afecta a la otra, pues están correlacionadas, pero no necesariamente implica una causalidad. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que encontré en un artículo. En este ejemplo dicen que se hizo un estudio donde las personas que fumaban ligaban más. Entonces un estudio muy sencillo, pues agarras dos grupos, el grupo de los fumadores, el grupo de los no fumadores, y pues ves quién tiene, por ejemplo, más relaciones sexuales y todo. El problema del artículo es que concluía que fumar pues hacía que ligaras más, entonces estaba hablando de una causalidad. Obviamente esto es una tontería magufa, pseudocientífica y absurda, y aquí no hay una causalidad. Hay otras muchas opciones que no están considerando y no están tomando en cuenta. Aquí, como es un ejemplo, pues obviamente vamos a hipotetizar un poco en cada una de ellas. Pero, por ejemplo, podría ser al revés, podría ser que no porque fumes vas a ligar más, sino las personas que ligan más por tener estrés o por tener otras preocupaciones, entonces fuman más. Entonces resultaría que tal vez haya una causalidad, pero es una causalidad al revés. No es el fumar el que causa que ligues, sino el que estar ligando es el que causa que fumes porque tienes más tensiones, más responsabilidades, más choques sociales. Esta es una opción. Otra opción es que, bueno, esa es la opción de que B cause A, porque la primera lo que proponían es que A causaba B, pero la confusión es que realmente puede ser B el que está causando A. Aquí también ponían el ejemplo de los piojos. Antes decían que los piojos daban salud porque las personas saludables tenían piojos y las personas enfermas no tenían piojos. Entonces, pues los piojos estaban causando la salud. El problema es que los piojos solo estaban picando a las personas sanas. Otra posibilidad es que sea que A cause C, que cause B, es decir, que haya otra variable. Por ejemplo, fumar no es directamente lo que hace que ligues, pero fumar hace que salgas más a la calle o salgas más al balcón o socialices más. Entonces no sería tanto el fumar lo que está causando que ligues, sino fumar hace que salgas más y cuando sales más pues tienes más contacto con otras personas y entonces estás ligando más. Pero entonces hay otra variable que no habías considerando que es la que está produciendo la causa. Otro ejemplo es que, por ejemplo, hay una secta y las personas que entran en esa secta pues ven que se drogan menos. Entonces dicen, entrar a la secta pues hace que te drogues menos, pero no han considerado que hay otra variable. El problema es que cuando entras a la secta tienes más vigilancia y como estás más vigilado pues hay menos probabilidad de que te puedas drogar. Entonces nuevamente ahí está la variable C. Entonces no se estaban drogando, pero no por entrar a la secta, sino por estar más vigilados dentro de la secta. Entonces básicamente solo necesitas más vigilancia, no necesitas necesariamente entrar a una secta, pues para no tener, bueno, para que las personas se droguen menos. Luego hay otra posibilidad también, que es que C cause A y cause B. Por ejemplo, puede ser que las personas que hay personas que son más despreocupadas, es parte de su personalidad. Como son más despreocupadas, pues entonces no les preocupa tanto su salud, no les preocupa tanto el daño que les vaya a causar el cigarro y entonces fuman más. Pero también como son despreocupadas, les es más sencillo pues andar ligando a otras personas. Entonces resulta que había una variable, la variable C, que es que fueran despreocupadas, y la variable C es la que producía que fumaran y que además producía que ligaran más. Aquí tenemos otro ejemplo de los helados. Decían, es de cuando más consumen helado las personas, más se ahogan en las albercas. Entonces decían que consumir helados pues ahogaba a las personas en las albercas. Pero pues obviamente aquí había otra variable, la variable C, pero la variable C estaba produciendo las dos, estaba produciendo, como hacía más calor, es el calor, la variable C es el calor. Entre más calor hacía, pues más consumían helados, más entraban a las albercas y también por eso se ahogaban más. Entonces era C, era el calor el que producía los helados y el que producía más ahogamientos, no era el helado el que producía los ahogamientos. Entonces hay muchas formas de cometer errores en estos, entre esto de la correlación y la causalidad. Entonces, como pueden ver, hay otras muchas opciones, simplemente hay que tener mucho cuidado cuando vemos que dos variables se están relacionando para ver exactamente cuál es la relación entre esas variables. Entre otros, pues tenemos que puede ser que A cause B, o que sea B el que está causando A, o que A cause C que causa B, o que C causa A y B, etcétera, etcétera.
Esto lo digo sobre todo para los ateos materialistas pseudocientíficos que siguen sin entender que lo que hay entre mente y cerebro simplemente es una correlación. Me siguen poniendo en comentarios que hay una causalidad, que es el cerebro que está causando la mente, y me ponen ejemplos donde la corteza cerebral siempre primero se modifica antes que el mundo mental o antes que la parte cognitiva, lo cual, que además de falso, pues también es incorrecto. No estás hablando de causalidad, estás hablando de correlación en muchos sentidos, porque por ejemplo, el color rojo no es una onda electromagnética. Una cosa es una onda electromagnética y otra cosa es la experiencia, el qualia del color rojo. Que tú relaciones una onda electromagnética con el qualia rojo, pues es muy diferente a decir que el rojo es una onda electromagnética o que una onda electromagnética es el rojo. Por ejemplo, dos personas podrían ver la misma onda electromagnética y uno la ve verde y otra la ve rojo. ¿Por qué? Porque es daltónico. Son variables diferentes, son cosas diferentes. Igual, por ejemplo, la felicidad, la dopamina, la serotonina, obviamente si te afectan tus niveles, si te inyectan drogas y todo, pueden hacer que seas feliz. Pero eso no significa que la dopamina o que la serotonina sean la felicidad. Simplemente son cosas que se relacionan, que se asocian con la felicidad. Y aquí, para contestarle a este ateo que decía que cada vez que haces, que siempre los cambios ocurren primero en la corteza y luego en la parte consciente. Eso es completamente tonto y absurdo, que nunca ocurría al revés y que siempre era así. Pero eso es tonto, porque cada vez que quisieras ser feliz, pues tendría que haber un cambio primero en tu corteza para que fueras feliz. Y nunca habría un cambio en tu parte consciente para que fueras feliz. Pero eso es muy tonto. Si alguien te dice, oye, te ganaste $1.000.000, pues entonces también te vas a poner feliz, pero eso es por un conocimiento, por un significado. Primero se cambió tu parte consciente y eso produjo que generaras serotonina, dopamina y otras cosas. Entonces no es que la serotonina, la dopamina sean o provoquen la felicidad, o que sea la felicidad la que provoca la serotonina o la dopamina. Simplemente son cosas que están correlacionadas, son cosas que así funcionan. Porque según este tipo, pues simplemente si tú quieres ser feliz, a la fuerza tienes que meterte drogas, neurotransmisores o modificar tu cerebro para que tengas una experiencia. Pero eso es una tontería, porque también tus experiencias modifican el cerebro. Tus experiencias y todo lo que piensan están cambiando y modificando tu cerebro, están cambiando las conexiones, los axones, las dendritas, las cosas que estás segregando. Todo eso también está modificado por tu conciencia, por tu mente. Entonces no solo es el cerebro que modifica la mente, sino que la mente también modifica el cerebro. Si de repente alguien dice, oye, se murió un familiar tuyo, pues ese conocimiento, esa parte consciente que está en tu mente, también va a modificar tu cerebro y vas a sentir depresión. Y si alguien te dice, jajaja, era broma, entonces, bueno, no te va a caer bien la broma, pero vas a sentir cierto alivio. Y simplemente son palabras, simplemente son significados, simplemente son cosas mentales, pero también están afectando tu cerebro. Oye, Archimago, pero yo puedo afectar tu cerebro con drogas y todo, y puedo hacerte sentir feliz o hacerte sentir triste. Entonces estoy demostrando que es tu cerebro el que genera la mente y que siempre es primero el cerebro y después la mente. Pues claro que no, simplemente hay una correlación. Si tú alteras el cerebro, obviamente alteras la mente. Y si tú alteras la mente, pues obviamente alteras el cerebro. Simplemente estás demostrando que hay dos cosas que están correlacionadas entre sí y nada más. Y bueno, hay muchas cosas que ya le he dicho a este ateo, pero simplemente jamás va a poder entenderlas. Por ejemplo, no podemos estudiar cerebros materiales, solo podemos estudiar cerebros mentales, porque todos los cerebros que conoce, que ha conocido, que conocerá el ser humano, pues serán pensamientos, serán ideas, serán experiencias dentro de su mente. Cuando tú estudias el cerebro de otra persona, o incluso tu propio cerebro, estás estudiando un cerebro mental, un cerebro hecho de información dentro de tu mente. A lo mucho lo que puede hacer la ciencia es relacionar esos cerebros mentales con las mentes a los que están asociados. Jamás estás demostrando el materialismo, jamás estás demostrando que solo sea el cerebro el que está produciendo la mente y la conciencia. Pero bueno, esto lo he dicho tantas veces que pues ya me cansé y simplemente este ateo pues no lo quiere ver, no lo quiere entender. Él piensa que esto ya está demostrando el materialismo. Dice, como todo el mundo mental, como todo lo mental, como todo lo cognitivo es posterior a la corteza, a la actividad de la corteza, ergo, entonces pues la corteza es la que está generando todo lo mental y ergo el materialismo, porque él piensa en el punto 3, hace una especie de argumento circular
mal planteado y piensa que ya por decir corteza está hablando de algo material, no se da cuenta que todas las cortezas son mentales, todas las cortezas y todas las actividades de la corteza que conoce el ser humano son mentales. El ser humano jamás ha conocido una corteza, un cerebro que no sea mental. Entonces lo único que hace es relacionar las cortezas mentales, o sea, las actividades, pues con las experiencias de los sujetos. Y nada más, no hemos hecho otra cosa, no puedes hacer otro estudio científicamente, no puedes experimentar con una corteza más allá de la mente y más allá de las experiencias, porque por definición no puedes experimentar con ella, solo puedes experimentar con las cortezas y los cerebros de tus experiencias, es decir, solo puedes relacionar esa información con la información de los sujetos. Y también acá hay algo muy interesante, ¿cómo sabes exactamente qué fue primero? Si la corteza o la experiencia interna. El problema es que la experiencia subjetiva escapa totalmente de la ciencia. Nadie puede medir la experiencia subjetiva de otra persona. Nadie. Tú puedes medir su cerebro, puedes medir sus ondas, puedes medir sus variaciones, pero no sabes lo que está viviendo la otra persona, no sabes lo que está experimentando la otra persona y no lo puedes medir. Pero aquí acabamos con el rango del objetivo y pasamos a lo subjetivo. Si tú le preguntas a alguien cuándo tomaste la decisión para compararlo, cuando tú mediste un cambio en el cerebro, pues ¿cómo sabes exactamente cuándo esa persona tuvo esa medición? Tiene que ser algo anecdótico, te lo tiene que reportar, tiene que decir, creo que ya fue ahorita, pero cuando dice creo que ya fue ahorita, es porque ya tuvo la experiencia de tomar la decisión, luego tuvo la experiencia de reconocer que quería reportar que ya tomó la decisión, luego de decir que iba a hacerlo y luego lo hizo. Entonces obviamente siempre pasa un lapso entre todo lo que está experimentando interno y lo que reporta. Entonces, bueno, son otros muchos factores que he hablado muchas veces con este ateo, pero este ateo pues está, no sé por qué hace tanto esfuerzo por negar y atacar a su propia alma, ojalá hiciera el mismo esfuerzo por defender a su alma. Pero bueno, espero al menos entienda que es diferente la causalidad a la correlación, y lo que hay entre mente y cerebro simplemente es una correlación. Simplemente cuando entras en un laboratorio, agarras un cerebro, le pones ahí electrodos y todo, lo único que estás haciendo es relacionando toda esa actividad, todos estos movimientos, toda esa química, todos esos campos magnéticos del cerebro con la experiencia interna que te reporta el sujeto, la persona. Nada más, no estás haciendo otra cosa, solo estás relacionando lo que mides con lo que te reporta, solo hay una relación de variables, no estás demostrando que hay una causalidad y que sea el cerebro que produce la mente y la conciencia, porque también otras tonterías. Ya les dije 50,000 veces que para demostrar científicamente que el cerebro produce la mente y la conciencia, tienen que, pues mínimo, tener la definición de lo que es conciencia. Luego, si lo quieres poner en ciencia, pues tienes que tener una definición física de lo que es la conciencia. Si no la tienes, simplemente no puedes decirlo, no científicamente, es una creencia, es una hipótesis, pero no lo puedes demostrar. Y finalmente, pues tienes que demostrar en un experimento replicable por otros que es la mente, es el cerebro que está generando esa conciencia que ya definiste en términos físicos. En tanto no tengas una definición de conciencia, en tanto no esté en términos físicos, en tanto no puedas hacer un experimento replicable por otros donde lo demuestres, simplemente no es ciencia. Estás repitiendo tus creencias y tus tonterías, pero no es ciencia. Dicen, es que en un manifiesto de Cambridge ya dijeron que quién sabe qué cosa. Es una mentira. En ese manifiesto solo decían que los animales también eran conscientes, porque bueno, como tienen estructuras similares a las del ser humano, donde se más o menos se asocian a la conciencia, y los animales lo tienen, pues podemos decir que los animales también son conscientes, lo cual era absurdo y estúpido porque es obvio que los animales son conscientes. Y sí, ciertamente en este estudio se equivocaron, en alguna parte dicen que las partes que generan la conciencia, pero eso ya no es científico, eso es más bien cultural. Están acostumbrados, porque la mayoría de personas, sobre todo científicos, han tirado al materialismo, bueno, se han inclinado al materialismo, entonces por eso dicen esas cosas, pero no es científico. No importa que sea Cambridge, no importa que sea un manifiesto que hayan hecho muchos científicos. El chiste es, tienen una definición de conciencia, el chiste es, esa definición está en términos físicos, pueden hacer experimentos que demuestren que es el cerebro el que genera la mente y la conciencia. Si no pueden hacerlo, pues entonces simplemente no es ciencia. Hagan manifiestos, lo firmen 5,000 filósofos, psicólogos, físicos, lo que quieran, no es ciencia. Ciencia solo va a ser pues cuando hayan resuelto todas estas cosas. Saludos, besos y abrazos, Archimago.